En las últimas noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. El gobierno estudia pasar a planes sociales a los jubilados que accedieron por moratoria. Además, un grupo de jubilados tendrá un aumento trimestral del 28,8%. Entérate en este video si estás dentro de ese grupo. También, se conoció una ampliación de uno de los grandes programas de PAMI para jubilados. ¿Cómo acceder a este excelente beneficio? Y finalmente, programa Hogar de ANSES con aumento, el nuevo monto que se pagará en 2024. Todo esto y más, en las últimas noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría saber tus opiniones, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios acerca de este tema. Comenzamos con la primera de las noticias. El gobierno estudia pasar a los jubilados que accedieron por moratorias a beneficiarios de planes sociales, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada Ámbito. Esta iniciativa forma parte de la decisión del presidente, Javier Milei, de terminar con todas las injusticias heredadas, señalan en el entorno del primer mandatario. Según la evaluación oficial, las casi 4 millones de personas que se jubilaron en las distintas moratorias sin haber completado los aportes llevaron a que se desfinanciara el sistema previsional. Y consideran que es una injusticia que resten recursos a aquellos que aportaron durante toda su vida laboral. En medio de la aceleración inflacionaria, los jubilados fueron uno de los sectores que más ingresos perdieron, con una caída del orden de 30% en los últimos meses, en valores reales, de acuerdo con estimaciones privadas. Las alternativas que están analizando en el área de capital humano contemplan no dejar a los jubilados que llegaron por moratoria sin asistencia, sino pasarlos a un sistema de subsidios relacionados a los planes sociales. Se calcula que en la actualidad hay más beneficios otorgados por moratorias, 3,6 millones, que beneficios otorgados por haberse cumplido con la totalidad de los aportes regularmente requeridos, 3,2 millones. Para dimensionar la importancia de la medida, el pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del total del gasto público. El denominado Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, representó el año pasado un gasto equivalente a 7,2% del PBI, según datos de IDESA. Con datos a 2019, es decir, antes de la pandemia, puede observarse que los aportes salariales financiaban solo 55% del sistema jubilatorio, el resto proviene de impuestos y transferencias del Tesoro. Las últimas estimaciones arrojan que existen 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber, cuando se considera que deberían ser por lo menos 3 para que el sistema se autofinancie. El SIPA está concebido como régimen general, pero en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro, señala IDESA. En paralelo al sistema integrado previsional argentino, y con escasa articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general, las cajas que no pertenecen al SIPA tienen reglas más beneficiosas y, dentro de ellas, también hay regímenes especiales. La suma da como resultado cerca de 240 regímenes que pagan unos 10 millones de jubilaciones y pensiones. Continuado con las noticias del día, se conoció una ampliación de uno de los grandes programas de PAMI para jubilados. En el marco de sus numerosos beneficios para afiliados, el Programa de Atención Médica Integral, PAMI, destaca por su iniciativa centrada en atender una de las problemáticas más comunes entre los jubilados y pensionados, la pérdida de visión. Consciente de la importancia de una buena salud ocular en la tercera edad, PAMI ofrece un programa exclusivo que brinda hasta 2 pares de anteojos gratuitos al año. Según la información proporcionada por la web oficial de PAMI, la obra social cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para lejos, o bien un par de lentes bifocales anualmente. Este servicio es crucial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y garantizar que tengan acceso a la atención visual necesaria. Para acceder a este beneficio, el trámite es sencillo y de fácil acceso. La persona afiliada, un familiar o un apoderado pueden iniciar el proceso, siempre y cuando cuenten con una orden médica emitida por un oftalmólogo.
Con más de 600 profesionales disponibles en la cartilla médica de PAMI en todo el país, la obra social asegura una amplia cobertura para garantizar la atención oftalmológica necesaria. Es importante destacar que el beneficiario debe dirigirse físicamente a la óptica elegida para realizar las pruebas pertinentes, como parte del proceso para obtener los lentes. La libertad de elección de la óptica dentro del territorio nacional facilita aún más el acceso a este servicio. La documentación necesaria para solicitar los lentes incluye el Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación, además de una orden médica electrónica expedida por un oftalmólogo con información detallada sobre el tipo de lentes recetados. Esta receta tiene una validez de 90 días y debe estar firmada y sellada por el profesional, incluyendo su número de matrícula. Cabe destacar que en casos de bifocales, se solicita la escala fin para el uso por primera vez, dejando a criterio de cada agencia su aplicación. Es fundamental tener en cuenta que si la persona afiliada no se adapta a los bifocales, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado. Siguiendo con las noticias del día, desde el gobierno anunciaron que el pago de la ayuda social del programa Hogar se reanudará en las próximas semanas y las inscripciones para recibir este subsidio ya están abiertas. El beneficio debe cubrir el 80% del precio de una garrafa de 10 kilogramos. El programa Hogar no tiene un monto establecido para el 2024, hasta el momento, pero se sabe que el mismo debe cubrir el 80% de una garrafa de 10 kilogramos por mes. En diciembre, los valores de una garrafa oscilaban entre 1.539 pesos a 2.246 pesos, dependiendo la zona. Si tomamos en cuenta que en la actualidad una garrafa de 10 kilogramos cuesta cerca de 15.000 pesos y el subsidio debe cubrir el 80% de su valor, los beneficiarios deberían cobrar entre 10.000 pesos y 12.000 pesos en concepto del programa Hogar durante los primeros meses del 2024. Los requisitos para acceder al programa Hogar son: no tener gas natural ni tarifa social de gas y que tus ingresos familiares no superen 2 salarios mínimos vitales y móviles o hasta categoría C en monotributo, hasta 3 salarios mínimos o categoría D si hay un familiar con discapacidad. Y finalmente, cerramos con las últimas noticias del día informando que un grupo de jubilados accederá a un aumento del 28,8% trimestral. Se trata de 10.506 jubilados y pensionados docentes universitarios nacionales que tendrán un aumento trimestral, marzo, abril y mayo, del 28,8%, según fuentes gremiales del sector. Este aumento es muy inferior a la inflación esperada del primer trimestre del año, que se estima del orden del 70%. A eso se agrega que en abril y mayo los haberes mantendrán el valor de marzo, mientras la inflación seguirá deteriorando aún más el poder de compra del sector. En tanto, el retroceso de los haberes desde comienzos de 2018 será de más del 45%, sin contar las pérdidas entre cada aumento. Estos incrementos son porque los jubilados docentes universitarios tienen una movilidad propia que se calcula por la variación de los sueldos de los docentes activos con aportes a la ANSES, la llamada remuneración imponible promedio de los docentes universitarios, RIPDU. Y como los salarios de los activos también sufrieron un fuerte deterioro, tomando en cuenta las variaciones trimestrales, los jubilados del sector verán afectados sus ingresos. Hasta fines de 2022, el ajuste de esos haberes será semestral. Y pasó a ser trimestral por la resolución N-1566/2022 de noviembre del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Allí se especificó por el actual contexto inflacionario resulta necesario otorgar la movilidad que les corresponde en paridad de condiciones temporales que el resto de los y las beneficiarias previsionales. La secuencia de los aumentos desde 2018 fue la siguiente. En 2018, los jubilados docentes universitarios recibieron 2 aumentos por un total del 21,8%, frente a una inflación del 47,6%. Un retroceso del 17,5%. En 2019, el aumento de los docentes fue del 29,6% y la inflación del 53,8%. Una pérdida del 15,7%. En 2020, hubo una recuperación parcial. El aumento de los docentes fue del 56,2% versus una inflación del 36,1%.
una mejora del 14,8%. En 2021, el incremento fue del 45,9% versus una inflación del 50,9%, una pérdida del 3,3%. En 2022, el incremento fue del 88,78% versus una inflación del 94,8%. Representa una pérdida frente a la inflación del 3,1%. Y en 2023, el incremento fue del 148,2% versus una inflación del 211,6%. Una pérdida del 20,3%.